buenos días a todos. Damos comienzo a la primera mesa de esta jornada con el título de Ciclo Contemporáneo. El primer ponente va a ser Francisco López Cedeño. Nos va a presentar bajo el título de La ética del secreto una reflexión sobre el libro de la muerte de Derrida. Él es profesor en el Instituto Luis Vives de Marruecos, con el Colegio Español, de la Liga de Magnífica Labor, y viene a presentarnos aquí su trabajo sobre este libro bajo el título de La ética del secreto. Sí, pues se oye bien. Agradezco al Departamento de Semítica la oportunidad de poder presentar la ponencia. Es un comentario, una reflexión sobre el texto Dar la muerte de Jacques Derrida. He puesto ahí en el libro, hay una serie de grabados de Rembrandt que acompañan al texto. Entonces, uno de los que he elegido para poner aquí es justo el que representa el sacrificio de Isaac. Entonces está Isaac, Abraham y el ángel. Digo esto también porque Jacques Derrida en sus libros le da mucha importancia no solamente al texto, sino a la forma en que se presenta y a lo que acompaña al texto, etc. La meditación de Derrida sobre la historia bíblica de Abraham en Dar la muerte incluye una lectura de Temor y temblor de Kierkegaard. La obediencia a un mandato de Dios requiere dar la muerte sin expectativa de premio, solo con esperanza. He puesto aquí 3 textos. Génesis 22, Temor y temblor de Kierkegaard y El don de la muerte de Jacques Derrida. El patriarca de las religiones del libro debe abandonar los principios de la ética y de las reglas sociales. Los dos filósofos reflexionan sobre la subjetividad, el secreto y la responsabilidad ética y religiosa. Toda decisión es siempre secreta. Abraham no puede contarlo. El mutismo de Abraham es un desafío frente a la ética. Las relaciones humanas tienen un componente esencial de sacrificio. ¿Puede justificarse esta acción desde un punto de vista religioso? ¿Contradice en este caso la religión a la ética? Derrida insiste en que esta historia revela la estructura de nuestras acciones cotidianas. La peculiar filosofía de Jacques Derrida se le llama la deconstrucción. Él trata de buscar diferentes paradojas o, como él llama, aporías en los diferentes sistemas, los diferentes campos filosóficos, y contradicciones, paradojas o aporías, y trata de resolverlos. Eso es lo que va a intentar hacer con este libro, con la ética. Empieza en la última parte de su producción literaria, filosófica, se ocupa de la ética y de la política, pero todo ese planteamiento empieza con este libro, la deconstrucción de la ética. El contenido de Dar la muerte de Jacques Derrida fue originalmente presentado con el título La ética del don, en el que Derrida presentaba su entendimiento de la ética deconstruida, por la preocupación de cómo uno puede responder a la llamada del otro. Dar la muerte es el texto que ha mostrado más claramente las posibilidades y límites de este cambio ético. Reflexiona sobre la responsabilidad, empezando con la historia de Abraham y trazando el significado de esta historia para la cristiandad y para la política europea. Dios demanda a Abraham el más cruel, imposible e insostenible gesto: ofrecer a su hijo Isaac como un sacrificio. Abraham se singularizó a sí mismo sacrificando a Isaac, pero la responsabilidad sacrificial conlleva una relación también singular con otro desconocido. Esta responsabilidad puede ser asumida solo en silencio, en soledad. Conlleva una relación con el otro al que respondemos, ante el que todos somos responsables. Esta doble dimensión, secreto y responsabilidad, mantienen en principio la singularidad absoluta del otro y de mi relación con el otro. Pero la relación con la singularidad del otro pasa también por la universalidad de la ley, lo cual queda en evidencia en el caso de Abraham, pues la singularidad de la relación entre Dios y Abraham quebranta las leyes del mundo. Este singular otro puede ser nuestro hijo, nuestro amante, nuestro hermano o hermana, o ese irreemplazable otro representado en ética
también se puede trazar el camino en el cual los acuerdos de organizaciones internacionales estructuran esta responsabilidad, de modo que el mercado se vuelve el otro singular, cuya demanda debe ser respondida por los que toman decisiones. Es el mercado global, ante el cual el que toma decisiones en este sentido debe ser responsable. Esta economía del sacrificio está acompañada por la promesa del premio en el futuro por el Padre que ve en lo secreto. Los acuerdos de las compañías internacionales piden a la mayoría de los Estados miembros que sacrifiquen aquellos valores que ellos declaran pública y colectivamente: democracia, civismo, política, por el mercado global y como precio de inclusión en la comunidad de creyentes. Estos acuerdos requieren que el que tome decisiones se imagine a sí mismo en la posición de Abraham, llamado a abandonar obligaciones públicas, la atadura familiar a su hijo y esposa, las obligaciones cívicas a los ciudadanos y a los valores de transparencia en el caso de los que toman decisiones, para poner estas demandas del mercado en la expectación de un premio en el futuro. Hay dudas que quedan por responder. ¿Cómo pueden ser responsables los que toman decisiones ante aquellos que son sacrificados en tal economía? ¿Cómo podemos pensar sobre la responsabilidad de Abraham ante Sara o ante su hijo Isaac? ¿Es posible siempre responder ante todos los otros que están excluidos de la relación entre el que toma decisiones y aquellos ante los que es responsable el que toma decisiones? ¿Aquellos a los que sacrificamos cuando decidimos responder a las demandas del Padre? ¿Puede la ley encontrar o reparar las deudas debidas a aquellas figuras víctimas del mercado y cuyos sacrificios permanecen fuera de la economía de riesgo y premio? Derrida afirma que trata de prestar atención a los excluidos de la escena, que son, además de Ismael, su segundo hijo, las dos mujeres. Hay un hilo conductor que recorre todo el libro y que concierne a la exclusión, no solo de Sara, sino también de Agar, con todo lo que implica y su porvenir en la historia contemporánea. En relación con este tema, Derrida señala dos momentos significativos. Primero, que en la historia no hay ninguna mujer. Es la historia de un padre, de un hijo, de figuras masculinas, de jerarquías entre hombres, Dios, el Padre, Abraham, Isaac. La mujer, Sara, es aquella a la que no se le dice nada, por no hablar de Agar. ¿Hay una exclusión o un sacrificio de la mujer?, se pregunta Derrida. Por otra parte, hay que reflexiona Derrida sobre la importancia de esta historia para el mundo contemporáneo. Esta tierra de Moria, donde fue el sacrificio, donde Abraham celebró el sacrificio, sigue siendo un símbolo todavía hoy. Sigue habiendo guerras y disputas en este lugar y por este lugar. El así llamado lugar del sacrificio de Abraham e Isaac, este lugar de la muerte dada, es el lugar donde Salomón decidió construir la casa de Yahvé en Jerusalén. Allí donde Dios se le apareció también a David, su padre. Este lugar es el de la gran mezquita de Jerusalén, el lugar llamado la cúpula de la roca, junto a la mezquita de Al-Aqsa, donde el sacrificio de Ibrahim habría tenido lugar y desde donde Mahoma habría emprendido su vuelo a caballo hacia el paraíso. Justo encima del templo destruido de Jerusalén y del muro de las lamentaciones, no lejos del Vía Crucis. Se trata pues de un lugar santo, pero también disputado. Derrida relaciona la responsabilidad con secreto. Empieza el libro reflexionando sobre los ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia de un filósofo checo, Jan Patočka. Derrida relaciona responsabilidad con secreto. El misterio tremendo presente en este libro de Jan Patočka, un defensor de los derechos humanos que murió tras horas de interrogatorio policial comunista en 1977. Patočka entiende el desarrollo del sentido de lo misterioso en términos de la religión orgiástica que da origen al platonismo, que a su vez da origen al cristianismo. Argumenta la superioridad del cristianismo solo en términos de su entendimiento del mysterium tremendum que nos despierta la responsabilidad de hacer un don de nuestra parte, esto es, sacrificarse uno mismo frente a Dios. Derrida muestra su compromiso con Patočka distinguiendo entre dos tipos de secretos, el orgiástico y el ético. De acuerdo con Patočka, Derrida opina que la religión existe una vez que el secreto del misterio sagrado orgiástico ha sido destruido o integrado y finalmente expuesto en la esfera de la responsabilidad. Es más, este secreto es histórico y la historia de la responsabilidad está unida a la historia de la religión.
Patoka distingue platonismo y cristianismo y une el primero a determinada historia orgiástica del secreto, mientras que el cristianismo marca la ruptura con este tipo de misterio, internalizando el secreto como sacrificio ético. El sacrificio brutal de otro, animal o humano, durante el ritual de un culto histérico, se vuelve autosacrificio moral de los propios deseos de una persona. Pero incluso más, la responsabilidad de sacrificarse uno mismo por otro, el don último de la muerte. Como un secreto en el corazón del tiempo y de la historia, Derrida generaliza y proclama que todos somos marranos en el sentido de judíos conversos. ¿Por qué? Porque dice Derrida que la ética tal como la entendemos en el mundo contemporáneo es gracias a Spinoza, que era un marrano. Entonces, en ese sentido él dice que todos, puesto que vivimos en el mundo contemporáneo, somos herederos de Spinoza y por lo tanto tenemos sus mismos valores. Así, la historia de la razón ilustrada está unida a la historia de la responsabilidad ética, que está también unida al legado del último platonismo, cristianismo y judaísmo. Si la razón niega la religiosidad, esta puede fácilmente estallar en modos brutales y violentos. La civilización tecnológica está en declive. La responsabilidad ética depende del reconocimiento de pasión y temblor, mientras que la represión de la pasión por una racionalidad sobreasertiva o la negación de la pasión por sistemas tecnológicos automatizados amenaza o permite la vuelta del secreto demoníaco o orgiástico, como le llaman. Se ordena a Abraham que sacrifique a Isaac como testimonio de su fe excepcional. Derrida argumenta que esta historia ejemplar también representa la culminación y la ruina de la responsabilidad ética, donde en el límite de la responsabilidad es expuesto en todo su horror. El patriarca mantiene en secreto el mandato de Dios de sacrificar a su hijo. Al mantener el secreto traiciona la ética. El deber absoluto requiere el sacrificio de sus deberes familiares y sociales. Un padre está listo para llevar a la muerte a su hijo querido, y esto debido a que el gran otro, con mayúscula, le pide y le ordena sin la más ligera explicación. Este componente religioso de la decisión ética atestigua arruinar una ética universal, racionalista y también la ruptura de la distinción moderna entre ética y religión. Un discurso ético que no puede disociarse de los conceptos religiosos. Debemos pararnos a pensar en Dios como alguien allá arriba, trascendente y lo que es más, capaz de ver en lo secreto del interior. Derrida afirma la necesidad de ambos, el secreto irreducible y el compromiso público con cuestiones éticas y políticas, justicia y moralidad, precisamente por un intenso compromiso con este secreto interno. El significado de Dios, que no es completamente separable del significado del otro o del significado del yo, es indecible, lo que significa que es, en último término, un secreto. La meditación de Derrida sobre Abraham incluye una lectura de temor y temblor de Kierkegaard. Kierkegaard no entiende este salto hacia lo incognoscible e incierto a partir de un susurro en el oído de Abraham, un susurro que no puede ser explicado, pero que sin embargo ordena lo insondable y lo imperdonable. No entiende la naturaleza insondable del secreto, en una búsqueda constante de significado. Da la muerte es una meditación sobre el secreto, lo indecible que hace a uno temblar, en una responsabilidad que no tiene base racional, y también es una meditación sobre la naturaleza del sacrificio. Estamos ante la problemática de la absoluta obligación del sabio bíblico con un secreto, la absoluta responsabilidad que requiere ser absolutamente irresponsable hacia la ley y la comunidad, pero una responsabilidad que no puede, sin embargo, ser cuestionada, que no tiene lenguaje, que rechaza la explicación. ¿Cómo podemos justificar tal secreto? ¿Y cómo podemos entender esta relación entre el secreto y la responsabilidad? Lo que relaciona secreto y responsabilidad en el texto de Kierkegaard es que la obediencia a un mandato de Dios requiere dar la muerte, sin expectativa de premio, sin expectativa de reciprocidad, solo con esperanza. Es un don sin motivo, enteramente inconmensurable con lo que humanamente es comprensible. Es también un don de amor infinito, algo que nos hace temblar de miedo. Esta es la paradoja que confronta a Abraham. Para el sabio bíblico esta es la doble atadura. Es un sacrificio que relaciona secreto y responsabilidad, pero sin una justificación. Debe no solo sacrificar lo que es único para él, debe entregar lo que es más querido para él y transgredir las creencias éticas mantenidas comúnmente. Debe también hacer el sacrificio del silencio
a Isaac y a la comunidad, y debe hacer el sacrificio de la singularidad, de estar fuera de la comunidad, en el espacio de lo indecible. Esta irreductible singularidad le fuerza a abandonar la ética y la política sin justificación. Pero Derrida pregunta, ¿no son los otros mismos singularidades a las que yo debo dotar responsabilidad? ¿Es esta irreconciliable confrontación la verdadera materia de la indecibilidad? ¿Es este un dilema político que traiciona la responsabilidad y resulta ser una situación injustificable? Derrida ha tomado al lector fuera de lo ético para revelar la singularidad como responsabilidad absoluta. Yo soy responsable ante cualquiera. Solo fallando en mi responsabilidad ante todos los otros, una generalidad ética o política. Mi responsabilidad ante el otro, con mayúscula, siempre conlleva singularidad en un acto de irresponsabilidad, de sacrificar la ética. Así se posiciona una responsabilidad que tiene la pesadez de lo religioso, una responsabilidad general sin ética o más allá de la ética. Kierkegaard trata de presentar lo insondable de lo absoluto y la infinita responsabilidad ante el mandato de Dios sin cargar con las otras responsabilidades. Esta es la última parte. Ante este problema que Derrida nos ha planteado, esta paradoja y esta paradoja ética, esta aporía, ¿qué solución da Derrida? Él nos quiere decir que el monte Moria, donde se realiza el sacrificio de Isaac, es nuestro hábitat cotidiano. Cada vez que tomamos una decisión ética, estamos favoreciendo a alguien y estamos sacrificando a otra persona. En cada acto cotidiano estamos tomando partido por alguien, igual que está haciendo Abraham. Isaac, eso es todos los otros. Entonces, en el momento que tomamos partida por uno, estamos sacrificando a otro. O sea que él, por una parte, ve ese paralelismo y por otra parte dice que fuera de la economía general de cambio, o sea, de cambio quiere decir, si me hacen el bien voy a responder con algo bueno y si me hacen algo malo me voy a vengar. Encontramos el sermón de la montaña. Es un poco la solución que da Derrida a esta paradoja. Entre contradicción y paradoja, uno asume la absoluta responsabilidad de sus acciones. O sea, también dice que en el fondo, en último término, el responsable de cada acción es uno mismo. No tenemos que decir el responsable de mi acción ha sido, pues en este caso de Abraham, Dios que me ha mandado a hacer esto. O sea, en último término, el responsable es uno mismo. Las religiones tienen una aparente doble postulación, el respeto absoluto por la vida y la vocación de sacrificio, incluso humano, por no hablar de las guerras de religión o de los terrorismos y sus matanzas. Claro, en realidad también dice que en esta aporía, en esta paradoja que vemos en la historia de Abraham, hay quien puede justificar la guerra de religión o el terrorismo o la matanza diciendo, sí, es un mandato de Dios. Es un poco el tema de Abraham sacrifica a su hijo porque Dios se lo ha mandado, pues hay quien va a justificar la guerra de religión, el terrorismo o la matanza por la misma razón. Isaac iba a sustituir al animal que en último término tomó su sitio. Cuando se da la vida de uno por otro, se da uno la muerte por alguna razón estimada valiosa. Cuando uno se sacrifica, no gana nada por sí mismo, ni evita la mortalidad del otro. Si bien responsabilidad y sacrificio se fundamentan en el mysterium tremendum, trascienden la ética y la moralidad tradicional. Tal responsabilidad causa a uno temblar. Derrida aquí ve una justificación para la reconstrucción de la ética, porque en el nombre del deber absoluto uno debe transgredir el deber ético. En ese instante de contradicción y de paradoja, uno asume verdaderamente la responsabilidad absoluta por las acciones de uno mismo. Pues con esto acabo. Continuamos con el siguiente ponente, Domingo César Ávila. Ayala, perdón. Él es doctorando en la Universidad de España y nos va a presentar pues, su propio análisis estilístico que realiza una visión de los motivos bíblicos
antes que nada, evidentemente, pues agradecer al Departamento de Estudios Semíticos que nos dé la posibilidad a los jóvenes investigadores pues, de presentar un poco aquí en público nuestro trabajo, ¿no? El sueño de nuestros desvelos, que diría aquel, ¿no? Yo traigo también un PowerPoint, pero como es algo accesorio, tampoco vamos a movernos mucho en la mesa, o sea que intentaré que me sigáis suficientemente bien solamente con el soporte verbal, ¿no? Pablo García Baena es, sin lugar a dudas, uno de los escritores de mayor hondura lírica de todo el siglo XX español. Su desaparición hace apenas 2 meses deja un vacío difícilmente reparable entre los poetas que estructuran su obra con base en la imagen y en un uso estilizado y preciosista del lenguaje. Caracterizado por un sensualismo vital y erotizante, nunca ocultó su predilección por los motivos religiosos, que en muchos casos fueron una mera excusa, adorno, una excusa ornamental, para transitar temas de corte no precisamente sacro. Es una curiosa amalgama, aunque alejada por completo de la blasfemia, no está exenta de polémica, que constituye una enriquecedora mezcla que en su poética se presenta con una trascendente naturalidad. La misma naturalidad con la que el autor parece vivir su aparente contradicción devota y pagana. Se hace pertinente en este momento pues, centrar un poco la materia de estudio y distinguir entre los poemas que García Baena transita a través de la temática religiosa en relación con la celebración, con la Eucaristía, con algún aspecto de la liturgia, los poemas dedicados al panteón cristiano y a la iconografía, y los poemas que, digamos que suponen una oración o un diálogo con Dios, separándolos de aquellos que tienen una inspiración puramente testamentaria, ¿no? Entendiendo testamentaria como inspirados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Basados en la Biblia. Bien, si hacemos un compendio de la poesía completa entre libros, poemas publicados en revistas e inéditos, vemos que se trata de 183 poemas, que objetivamente no es una cifra nada elevada, sobre todo teniendo en cuenta que abarca casi 70 años de creación, ¿no? De ellos se han contabilizado 18 que de un modo u otro, más o menos lazo, pueden adscribirse a ese marbete de lo sacro. La matemática nos diría que apenas suponen un 10%, pero lo que cuantitativamente puede parecer escaso o poco relevante, adquiere mucha más importancia si se tiene en cuenta el carácter propio y específico de esos poemas, que en algunos casos, como en el poemario Óleo de 1958, sostienen temáticamente el libro, y en otros conforman una parte autónoma del conjunto, como puede ser el caso de Dios, Antes de que el tiempo acabe, de 1978, u Oratorio, en la última obra de García Baena, que es Los Campos Elíseos. En este aspecto son mayoritarios los poemas en los que el yo poético, como hemos dicho, se dirige directamente a Dios, le habla, le ruega, con frecuencia de un modo bastante retórico y poético, más que en forma de rezo, propiamente. Como decimos, serían 10 piezas. De los dedicados a la iconografía y a la literatura, a la liturgia cristiana, incluyendo fechas señaladas que sirven como excusa para rememorar algún momento señalado, extraemos 7 textos. Los poemas advocativos, con presencia tanto de Jesús o de la Virgen María como de los santos, son menores en número, que quizá no en importancia, supondrían 4 poemas, y frente a esto, lo que más nos importa para esta comunicación, vemos que existen 5 poemas que toman como base material personajes o pasajes de la Sagrada Escritura. De estos 5 yo voy a centrarme en 3 poemas significativos porque le dan la voz poética a la mujer. Algo que llama la atención, primero por la época en que se escriben, recordamos que estamos en plena posguerra española, y asimismo también como por ser de temática sacra, ¿no? De temática religiosa. Estos poemas incluso han llevado a algún crítico, como el poeta Luis Antonio de Villena, a hablar de un teatro de mujeres. Algo así como un monólogo dramático, de prestarle la voz a un personaje distinto del autor, en este caso, pues, como
decimos mujeres, ¿no? Cronológicamente, el primer poema al que me voy a referir es El llanto de la hija de Jefté. No sé si lo pronuncio bien, profesor Cohen. Jefté es... o Jefté. El llanto de la hija de Jefté está incluido en el libro Mientras cantan los pájaros, de 1948. Conviene recordar mínimamente el episodio que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículos 29 al 40, en el que se basa el poema. Jefté le pide a Dios ayuda para vencer a los amonitas y le promete que si le concede esa ayuda, le ofrecerá en holocausto a la primera persona que se encuentre a su vuelta. Con la mala fortuna de que esa persona es su única hija. La hija, sumisa y comprensiva, acata su propio sacrificio, pero le pide a su padre la gracia de dejarle vagar durante 2 meses por el monte penando su muerte virgen. Dejando a un lado que este ha quedado para la historia como un perfecto bocazas, lo cierto es que el episodio ha inspirado a creadores de todas las artes, música, pintura, incluso el pensamiento y obviamente también en la lírica, donde destacan las aportaciones de Lord Byron y Alfred Tennyson, quienes además coinciden con Pablo García Baena en darle la voz poética al personaje femenino, a la hija de Jefté, y fijarse en su drama y en su queja. La mayoría de los críticos que se han ocupado de este poema han querido ver en el llanto de la joven virgen un trasunto de la homosexualidad de García Baena, en el sentido de una expresión afectiva que se ve cercenada por los imperativos sociales. Ángel Luján, sin embargo, denosta esta posibilidad por considerarla simplista, ¿no? En cierto modo, quizá no le falta razón. A veces nos esforzamos en interpretar los textos atendiendo excesivamente a la carta biográfica de los autores, ¿no? De los poetas, y olvidando la propia poeticidad, si se me permite decirlo así, si se me permite la palabra, de los textos líricos. Aquí no cabe duda de que todas las interpretaciones tienen algo de validez, ¿no? Pero yo creo que ninguna explica por sí sola el carácter del poema, ¿no? Un poema que, como hemos dicho, es capital en la obra paulina, ¿no? Podríamos pasar horas hablando de ello, pero yo solamente quiero remarcar un aspecto, que es la interpretación sensualista de un motivo religioso que prefigura todo ese universo que va a sobrevolar esta comunicación, el universo erótico místico de Pablo García Baena. En el mismo libro se incluye el poema Verónica, personaje que, como todos sabemos, se encargó de limpiar, de enjugar el rostro de Jesús con un lienzo en su camino al Gólgota. Aunque tradicionalmente este episodio forma parte del Vía Crucis, en realidad no se documenta su presencia en ninguno de los evangelios canónicos, pero sí en los apócrifos, de donde ha pasado al culto popular. La lectura que hace Pablo García Baena del personaje vuelve a dar la voz a una mujer, a un personaje femenino, y en este caso la representación no me parece arbitraria, por más que esté justificada e incluso impuesta por el propio condicionante temático. En el poema se evoca, no sabemos desde qué tiempo indeterminado, el momento de la pasión de Jesús. Sabemos, porque lo dice el primer verso, que hace mucho tiempo, y a lo largo de todo el texto se hace una profusa descripción del día en concreto. Parece que la memoria de la voz lírica se interroga sobre el carácter majestático de Jesús como rey de los judíos, no desde un punto de vista teológico ni tampoco político, sino más bien se trata de recoger la estupefacción que la Verónica sufre al ver al Nazareno y sobre todo a recordar cómo guarda la muestra de su sufrimiento. Dice el verso: entre sus 3 dobleces se guarda el dolor, el quejido, el sufrimiento. El lenguaje, por supuesto, como no podría ser de otra manera, es de un preciosismo visual muy pictórico, alejado de la retórica vacía de la poesía de la época, ¿no? Sin embargo, a pesar del lujo de detalles, lo que se busca es la precisión del contorno, que queda perfectamente dibujado por la construcción estructural del poema. Quienes sí aparecen en los evangelios son las 3 Marías,
identificadas por los exegetas con al menos 5 o 6 personajes distintos. Queda claro en la tradición cristiana su papel de acólitos dolientes o de plañideras, acompañando a Jesús en su calvario. Este aspecto del llanto es el motivo fundamental del poema de García Baena. El poema se titula Las Santas Mujeres y está recogido en el libro Antiguo Muchacho de 1950. En él no se nos dice claramente a quiénes corresponden las identidades de estas 3 Marías, pero ni falta que nos hace. Nos da igual si son María Magdalena, María de Betania o María de Cleofás, porque es irrelevante, primero para el mensaje y segundo, igualmente significativo, como ya hemos visto, para el ensambleamiento lírico del texto. Yo creo que este es, de los 3 poemas que hemos visto hasta ahora, aquel en el que la materia bíblica es más ineludible, por así decirlo, más justificada, más necesaria e insoslayable. Si se quiere, menos anecdótica u ornamental. El motivo del llanto por el sufrimiento del hijo o del amigo se manifiesta de una forma tan evidente que no merece la pena señalarlo. Sí me parece mucho más interesante 2 aspectos como son el tema del tiempo y la memoria, un tema que hemos visto transitar en el anterior poema y que sabemos que es fundamental en la poética de García Baena. En este texto el llanto provoca olvido, es un fulminador de los recuerdos que parecen encerrarlos o sepultarlos bajo una capa de lágrimas. Dice el verso, hemos llorado tanto que apenas sí podemos recordar. Sin embargo, me refiero ya al segundo aspecto, sí que recuerdan. El llanto se revela entonces como una exteriorización de la venganza. Las 3 mujeres esperan que Dios haga justicia, haga su justicia, y castigue a aquellos que han crucificado al Redentor. De este modo, no solo acusa a los romanos, sino también al pueblo de Jerusalén, a quien la voz conjunta de las 3 Marías impreca directamente con una metonimia. Jerusalén, tus muros están llenos de sangre. Con respecto al asunto de la voz poética, en una nueva proeza, Pablo García Baena introduce una especie de aparte que señala entre paréntesis en el poema, acentuando el carácter de monólogo dramático del texto. Dicho aparte tiene un carácter no solo caracterizador, fundado en la fijación tópica y situacional, sino también un carácter enfático, de la intensidad trágica. Por tanto, y para ir concluyendo mi intervención, podemos decir que, aunque en ocasiones da la impresión de que la inspiración bíblica que alienta algunos poemas de Pablo García Baena es puramente un artificio decorativo, una mera excusa que enmarca el tránsito por preocupaciones vitales y estéticas de diversa índole, yo creo que la preocupación religiosa del poeta le lleva a interesarse por el Antiguo y el Nuevo Testamento para darles una luz distinta, y de ahí el título de mi comunicación, El Testamento Iluminado. Una luz, como digo, para interpretar el texto bíblico de acuerdo a las inquietudes pasionales del alma y del espíritu que destapan la complejidad de una fe a la vez divina y humana, esencia de lo que considero una lectura y una interpretación de los textos sagrados perfectamente acorde a nuestros tiempos. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia que corre a cargo de Rocío. Rocío Roldán Martín, una estudiante de aquí, de la UGR, de Lenguas Eslavas. Ella terminó la carrera hace un par de años y sus caminos, sus derroteros por la literatura hebrea le llevó en la cual la cogimos con los brazos abiertos, la llevaron a hacer su propia comparación, un gran trabajo sobre el universo que crea Tolkien en el Silmarillion y el capítulo de la creación del Génesis. Empecé estudiando ruso y acabé con esto, así que bueno. Quería explicaros un poco por qué escogí a Tolkien, porque a simple vista puedes decir la Biblia, los relatos de la Torá, un texto sagrado y Tolkien no tendría nada que ver. Pero escogí el libro del Silmarillion porque gracias a él Tolkien creó la base y cimiento de lo que sería el resto de su mundo,
lo que conocemos en El Hobbit, en El Señor de los Anillos, en el resto de sus relatos, tienen muchísimo más sentido y muchísima más profundidad, es decir, da un bagaje muchísimo más amplio a su mundo con la existencia de este libro. Y lo que resulta curioso es que no partió de él para generar el resto de su mundo, sino que se publicó en 1977, o sea, póstumamente y muchísimo después de la publicación del Señor de los Anillos o del Hobbit. Pero aún así, a través de su lectura, encontramos cómo da un sentido, una historia, un mito y una profundidad muchísimo más grande a lo que posteriormente leeremos con las aventuras de Frodo, de Bilbo o de la Tierra Media. Y en ese sentido me recordaba muchísimo al Génesis, no solo a la Biblia entera que conocemos por el cristianismo, sino a la Torá judía, a los 5 primeros libros del Pentateuco, porque en la época en la que se generó y se construyó y se condensaron esos 5 primeros libros, para ellos como pueblo también era muy importante, porque les daba una base histórica, les daba un de dónde vengo, cuál es mi cultura, les daba un sentido de pertenencia y también hacía como que su presente tuviera muchísimo más significado del que quizá no tendría si no existiera un texto anterior que lo uniera como pueblo y como sociedad, que le diera una ley y una fe. Así que por eso decidí hacer el símil entre una cosa y otra. Y hace poco leí un libro de Gastón Bachelard que se llama La poética del espacio y dice que para prejuzgar una obra tampoco hace falta remitirse constantemente a otras fuentes, porque al final intentaría encajar el Silmarillion en el Génesis constantemente y estarías perdiendo también las novedades que Tolkien introduce en su obra. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Eduardo Segura, de que no son dos calcos, es decir, no es igual que aparece en el Génesis, aparece aquí. Es verdad que hay muchísimas reminiscencias, pero como obra nueva también aporta muchísimas cosas diferentes a nivel filológico en fondo y forma. He querido analizarlas desde el punto del fondo y de la forma porque se parecen en estos dos aspectos diferentes, ya no solo en el contenido, sino en cómo se organiza ese contenido. Es muy curioso porque en el Génesis siempre pensamos que solo hay un Génesis dentro de la Biblia, pero hay dos Génesis. Un primer Génesis que está en el capítulo 1 y luego como un mini resumen del Génesis que está en el capítulo 2, pero que no vuelve a ser como otro repaso del Génesis. Y es curioso comprobar como dentro de la obra de Tolkien encontramos en el el Silmarillion es como una recopilación de relatos, y en el primer relato, que se llama Ayunindale, encontramos un primer Génesis, pero en el segundo relato, o en el segundo capítulo, que se llama Valacuenta, también encontramos otro relato del Génesis, mucho más pequeño, mucho más conciso, muy parecido al del capítulo segundo del Génesis, que sirve como base para seguir desarrollando el resto del relato. Entonces, en forma se parece muchísimo también en eso. Y luego, a nivel de repercusión filológica, Tolkien generó un mundo de lenguaje, de metáfora, de poesía a través de sus libros, que es bastante importante, impactante, y luego también dentro de su obra desarrolló idiomas para cada raza, idiomas para cada ser que existía. Y dentro de la Torá también era muy importante a nivel filológico esa condensación, porque hasta ahora no existía, la Torá era más bien una ley oral, se transmitía de forma oral, pero no había algo que se plasmara de forma escrita. Y a nivel filológico, para la época a la que corresponde, también era muy importante que se plasmara un hebreo escrito, que en el primer texto no estaba vocalizado, así que supuso también como una especie de novedad absoluta que el hebreo se plasmara en aquella época a nivel escrito y como un hito en la historia. Así que a nivel filológico también ambas obras supusieron algo importante. Y luego, dentro de la forma y del contenido, encontramos que Tolkien nos presenta que comienza
el libro, en el principio estaba Eru, el único, que al igual que en la Biblia, cuando dice al principio estaba Dios, es decir, nos presenta y nos plantea también un panorama, un contexto de monoteísmo. Y es curioso como durante el Génesis que nos plantea Tolkien en Ainulindale, Eru es llamado de muchas formas, Eru es llamado Ilúvatar, es decir, tiene diversos nombres, que en la Biblia también a Dios se le da diferentes nombres, como Yahvé, Jehová, y ya no solo nombres simples también se le dan nombres de forma poética. Es curioso que al Dios que nos presenta Tolkien lo hace como el principio y el fin de todo, y en el capítulo de Revelación, capítulo 1, versículo 8, también dentro de la Biblia aparece como el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin de todas las cosas, y Tolkien hace ver como que Eru Ilúvatar, es decir, su Dios único que nos presenta, es el creador de todas las cosas, el conocedor de todo, pero también el conocedor del final. Así que en ese sentido supongo que filosóficamente estaba un poco influido Tolkien a la hora de desarrollar su obra. A nivel de creación, el uso del imperativo de que sean las cosas que se piensan, Tolkien hace un uso que también se hace mucho dentro del Génesis. No sé si lo habéis leído, el capítulo del Génesis, el primero, para no tener que leer mucho y poder directamente leer del relato del Silmarillion. Cuando Eru, que es el dios, quiere generar, el primero genera unos hijos, unos vástagos que serían como una especie de semidioses, que son los Ainur, que son sus hijos, y a través de la música y del pensamiento, es decir, de una forma mucho más, quizá desarrolla muchísimo más la poesía que en el relato del Génesis bíblico, porque obviamente dentro del Génesis de la Biblia tiene una función un poco más directa, y aquí Tolkien sí se puede tomar la libertad de usar muchísimo más la poética a la hora de generar. Y él usa Ean, que sean estas cosas, y enviaré el vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él. Es decir, usa muchísimas formas y maneras que aparecen también recogidas dentro de la Biblia, y son sus vástagos los que generan a través del pensamiento y de la música, que es una forma muy poética y muy bella de verlo, los que van generando este nuevo mundo de Arda, que dentro del mundo de Arda es donde luego se genera también el continente de la Tierra Media. Y luego también es curioso cómo aparece el desdoblamiento del bien y del mal, que el bien y el mal al final también lo ha generado Dios, porque es único y obviamente en su creación el mal no surge porque sí, el mal es uno de sus hijos, y uno de los hijos que crea, que es otro de los personajes principales, Melkor, que de hecho Melkor tiene mucha relevancia porque no es que solo aparezca en estos capítulos, sino que toda la historia que luego conocéis a través de Saruman y todo el mal que se genera después tiene su origen como aquí, igual que ahora podríamos analizar que todo el mal que se genera a lo mejor en un futuro tiene como su origen o su semilla en el Génesis. Y es Melkor el que representa un poco el Adán y Eva, ¿no? El hijo que su Dios, su creador, le ha dicho: esto es lo que tienes que hacer, tienes que hacer la creación según una pauta, pero Melkor no quiere. Melkor tiene como el ansia de poder, el ansia de autosuficiencia, el ansia de no responder ante nadie, que al final es un poco lo que aparece en relatos como el de Adán y Eva o el de Caín y Abel, porque al final Melkor también tiene hermanos a los que envidia o de los que no quiere ser parte. Así que la figura que usa Tolkien en el Silmarillion y Melkor también es un poco una inspiración bíblica de ese desdoblamiento del bien y del mal. Y al final también de esa dualidad de que tiene que existir tanto lo que es la luz como la tiniebla, la oscuridad, es decir, para que exista uno también tiene que existir el otro. Y al final en ambos relatos esto aparece. Y luego también es curioso cómo
Tolkien introduce algo bastante revolucionario para su época, o así me lo parece, porque dentro del relato del Génesis se delimita muy bien de existe el hombre y existe la mujer, está el uno y el otro. Y Tolkien lo hace de una forma muchísimo más metafísica, incluso se podría considerar como revolucionario en el sentido de que no le da tanta relevancia a la cuestión de género, de qué hombre o qué mujer. Y por ejemplo en su obra al principio lo refleja pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer, porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio. Y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros, que puede mostrar al varón o a la mujer, pero no lo hace. Es decir, no cree en esa dualidad de hombre y de mujer en toda la obra. Y bueno, me parecía innovador que no hiciera esa dicotomía tan directa como hace la Génesis. A mí me ha gustado mucho, de verdad. Bueno, después de la ponencia de Rocío, continuamos con Francisco. Después de esta última habrá un turno de preguntas final. El último ponente, Francisco García Prieto. Francisco es también estudiante del último curso del grado de lenguas modernas, va a hacer una mención en lengua románica, hace francés e italiano, y con su buen italiano pues nos va a hacer una reflexión sobre Primo Levi, un pequeño homenaje a su memoria y sobre su condición de judío y cómo influye en él. Adelante, Francisco. Pues nada, muchas gracias a todos. Primeramente, buenos días también. Dar las gracias al Departamento de Estudios Semíticos por la oportunidad que supone para todos esta jornada de iniciación a la investigación y por la oportunidad que se nos plantea, que se nos pone por delante, y asimismo también dar las gracias a la profesora María Dolores Valencia Mirón, que me ha ayudado desinteresadamente con este trabajo, así que muchas gracias a todos. Y bien, como ha dicho la moderadora, mi trabajo se titula Primo Levi, la experiencia de un judío italiano y la necesidad del recuerdo. En este planteamiento oral que hacemos aquí voy a estructurarlo de una manera breve, simple y clara, básicamente por el poco tiempo que tenemos que tener. Voy a empezar con unos pequeños datos autobiográficos, lo esencial para entender el tema, ya que, como he dicho, tenemos poco tiempo. Primo Levi nace el 31 de julio de 1919 en Turín, en el seno de una familia judía, y su camino precisamente desde su juventud no se dirige hacia las letras. Estudia química, unos estudios que se verán interrumpidos en diversas ocasiones para realizar diferentes trabajos con los que ayudar a su familia debido a la mala situación económica en la que se encuentra por la muerte de su padre y también por el establecimiento del fascismo y por tanto la aplicación de las leyes raciales que dificultaban a los judíos tanto en plano social, económico y también político. Finalmente termina graduándose en química en el año 1941 y 2 años después, en el año 1943, tras el desembarco aliado en Sicilia, se une a los partisanos que combaten a la República de Saló en el norte, una república creada por los fascistas en el norte. Es arrestado combatiendo con estos partisanos y aquí empieza un periplo que será vital no solo para su vida, sino también para su obra. Un periplo que lo va a llevar por el campo de Fossoli, en la provincia de Módena, y acabará en Monowitz, un campo dependiente de Auschwitz. Allí, una vez liberado el campo por las tropas soviéticas, iniciará otro periplo de vuelta a casa por toda Europa, que lo llevará por diferentes países, Polonia, Bielorrusia, Hungría, si no recuerdo mal, Austria, hasta llegar a su hogar en Turín. Cuando es arrestado, aquí empieza ya lo interesante, cuando es arrestado por los fascistas, él se identifica como un italiano de raza hebrea. Y esto ya es un punto importante, ya que los intelectuales judíos de la Italia del momento
no llegan a tener una relación muy estrecha con lo que es el campo religioso del judaísmo. Es más, un lazo cultural. La judeidad, por un término que cojo de un artículo de un profesor del departamento románica, Victoriano Peña, la judeidad de los intelectuales judíos italianos del siglo XX es bastante ligera. Entonces abrimos un paréntesis, ya que ¿qué tipo de conciencia tienen los intelectuales italianos y judíos de la época? Pues bien, la comunidad judía está completamente disuelta en la realidad social italiana, es decir, no constituye una comunidad ajena a lo italiano, sino que son plenamente partícipes del panorama cultural y político en Italia. Tienen una integración plena en la sociedad. Se identifican principalmente por pertenecer a clases media y alta, burguesa, gente con una cultura bastante vasta y con una relación puramente cultural con la religión en su mayoría, una precisión que hay que hacer, puramente cultural, como he dicho, y les une una serie de tradiciones, como puede ser el Sabbat, etc. El Primo Levi no era precisamente un judío ortodoxo, tampoco fue formado en los valores judíos, en los valores de la religión judía, aunque estaba escrito en el registro de la comunidad judía de Turín, de su ciudad natal, no era practicante y se podría dudar perfectamente de que fuese creyente. Es una judeidad, haciendo uso de nuevo del término anteriormente comentado, simplemente cultural. Casos son, por ejemplo, intelectuales como Saba, Carlo Levi, Primo Levi, objeto de este estudio, Natalia Ginsburg, Elsa Morante, etcétera, etcétera, etcétera. La influencia religiosa, por tanto, en su obra es bastante escasa, pero ese carácter judío se muestra a través de otras características, como puede ser la ironía, caso de Italo Svevo con su obra La coscienza di Zeno, esa ironía de la propia condición, a veces casi una burla de la propia condición de judío, sentido del humor, y también generalmente un pensamiento bastante derrotista. Por tanto, podemos negar ya la existencia como tal de una literatura judía en el panorama cultural italiano. Ahora volvemos a Levi, al que habíamos dejado en el campo de Auschwitz, y liberado por las tropas soviéticas, y una vez en casa, en Turín, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, al escribir como judío, cambia totalmente. El Holocausto ha servido para despertar la conciencia de la propia condición, valga la redundancia, y nace una literatura testimonial de las víctimas. En Levi, por tanto, una persona que ha tenido una formación puramente científica, él se graduó en química y va a ejercer como químico, esa naturaleza de escritor, de creador, va a nacer a partir de la experiencia que va a tener en el campo de concentración de Auschwitz. Y de hecho, la práctica totalidad de la obra, que empiezan a nacer a partir de los años 40, giran en torno a su tragedia y a la de su pueblo. Casos son Secuestro un Uomo, que también sujeto de estudio en este artículo, publicada en el año 1947, La Tregua en los años 60, que relata su viaje de vuelta, un poco más narrativo, y Sommersi e Salviati en el año 1986, y además de toda su poesía, que tradicionalmente, aunque ha estado en un plano secundario, en un segundo plano, tiene más importancia de la que se le ha dado históricamente, ¿no? Y por la crítica. Nos vamos a centrar, como he dicho, en Secuestro e un Uomo, si esto es un hombre. Y ahora, concretamente, en los aspectos que me parecen más importantes de comentar para una visión más amplia, me remito al trabajo por escrito. La obra se estructura en forma de diario, en el que relata su día a día en el campo, todo esto con una prosa serena, no en pazo, no busca precisamente la lágrima, precisamente para pintar este horror que supone un campo de concentración. Es una escritura moderada, irónica, a veces, como decíamos, es una de las características de los intelectuales judíos, limpísima, clara, sin acrobacias poéticas, propio de una persona con una formación puramente científica, como la de Levi. Y se ve que hay una inexistente vocación anterior como escritor. Curioso que para pintar ese horror que supone un campo de concentración sea así, moderado, tranquilo, limpio,
Como él mismo dice textualmente, no es cierto que el desorden sea necesario para pintar el desorden. Y enlazando con la serenidad que he mencionado, la obra no es ni mucho menos un desfogo encendido ni un desfogo contra los carceleros, contra los nazis que los tenían en el campo de concentración y autores de todo el horror que vivió el pueblo judío. La voz del autor busca constantemente un porqué a lo largo de toda la obra. Su mente, como hemos dicho, de formación científica, no llega a entender la barbarie que ha vivido. Quiere definir todos los hechos con una claridad impoluta para poder discernir bien entre la razón frágil que caracteriza su yo prisionero, y la no lógica fortísima de los carniceros nazis. Tras la lectura también podemos llegar a la conclusión que estamos ante un recorrido por el infierno, como el que hace, que es el lager, el campo de concentración, precisamente como el que hace Dante en su infierno, ¿no? De hecho, vamos encontrando diferentes personajes, del que a mí me llamó mucho la atención un niño que se llamaba Hurbinek, del que dice: testimonio de su existencia son estas palabras mías. Este es el miedo de Levi y del resto de intelectuales judíos, que se olvide todo el sufrimiento que ha vivido el pueblo judío y la población judía europea tras la guerra. Cuando no se sabía cómo acabaría la guerra, si con la victoria de los aliados o con la victoria del eje, e incluso cuando ya la balanza estaba de parte de los aliados, existía este miedo de que no se recordase el sufrimiento de ese pueblo. Como él mismo dice también, la escritura debe ser la memoria que salve a los muertos. En el apéndice del secuestro un homo dice recordar es un deber, y en el prefacio de la misma obra dice: me parece superfluo añadir que ninguno de los hechos narrados son inventados. Con esto ya lo ha dicho todo. Como he dicho, va encontrando diferentes personajes, como es el caso del pequeño Hurbinek, que me acordé irremediablemente de un personaje que aparece en la Divina Comedia como espía, que aparece en el Purgatorio dantesco y dice: quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me que son la pia, acuérdate de mí que son la pia, es decir, acordarse de los que no van a volver, porque en el pensamiento de Primo Levi son estos los testimonios verdaderos, es decir, los que no se van a volver a escuchar y los que no van a volver del campo de concentración. A quien le ocurrió, dice textualmente Levi, a quien le ocurrió no ha vuelto. Y desconfía, de hecho, de la propia memoria de los supervivientes a la hora de narrar los hechos, ya que es un instrumento falaz, es decir, que se puede dejar, en muchas ocasiones, se puede dejar llevar por el factor emocional. De hecho, sobre todo una vez pasado todo ese horror, es muy difícil escribir moderadamente y serenamente. Está ahí la dificultad. Y Levi, en cierta forma, llega a conseguirlo. También podemos decir que es una epopeya moderna que nos muestra el andar sin rumbo de una humanidad que sufre, esto sí ya con un carisma bíblico, ¿no? Una humanidad que después de la guerra se encuentra en una marcha por el desierto que no sabe cuánto va a durar, una marcha sin esperanza, una marcha sin un objetivo, y en esto estudia Primo Levi la condición del propio hombre desde su punto de vista, como he dicho anteriormente, científico. Uno de los puntos que también toco en el artículo es el carácter del superviviente que se muestra en la voz de la novela. Un superviviente al que se le aparecen sombras del pasado constantemente, lo que es para Levi una agonía abrasadora. Y con toda seguridad motivo de su suicidio en 1986. Se cree que fue un suicidio, aunque también debo de decir que existen voces que dudan de ese suicidio, porque él se suicida tirándose por el hueco de la escalera de su casa. Entonces, para algunos es bastante... se pone en entredicho que un químico como Levi se podría haber preparado perfectamente un veneno que le hubiera asegurado una muerte rápida, segura e indolora. Por tanto, para algunos también se pone en entredicho este suicidio. Aún así, lo vamos a dar por válido. No superó nunca aquella experiencia. Estamos en el año ya 1986, han pasado más de 40 años desde el horror del Holocausto. Nunca superó aquella tragedia, como he dicho. Dejó su testimonio como ejemplo de recuerdo del sufrimiento judío para después acabar con su propio sufrimiento. Minutos antes de tirarse por el hueco de la escalera, realiza una llamada al gran rabino de Roma y le dice las siguientes palabras, que me parecen
no sé cómo seguir. En el año 1986, 40 años después de la guerra, aún seguían esos fantasmas del pasado en la cabeza de Levi. Y esto se ve claramente en toda su obra. Como he dicho, Il Sommersi y Salviati es del año 1986, meses antes de su suicidio. Por tanto, van a ser fantasmas que van a volver constantemente a su cabeza. Y para terminar, de manera breve, como he dicho, para una visión más amplia, una visión más profunda, me remito al trabajo por escrito. Para terminar, de manera breve, paso a comentar un punto que me pareció importante, a la vez que curioso, y es un comentario sobre las relaciones de Levi y el Estado de Israel, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos todos. Un Estado al que apoyó Levi, a pesar de su pensamiento inclinado hacia la izquierda y hacia el antinacionalismo, y por tanto, cabe preguntarse por qué de este apoyo. Si la experiencia en el lager no había tomado conciencia de su cultura y de su condición como judío. Antes ya hemos visto su pensamiento, como él mismo dice, es de una modernidad, de una moderna identidad hebrea. Un judaísmo sin religión, aunque parezca paradójico, como ya hemos comentado anteriormente. El lager para él supone, si se me permite la palabra, una universidad. Es donde aprende el yiddish, una lengua que para los judíos italianos era completamente desconocida y motivo también de la discriminación de los judíos italianos entre los propios judíos dentro del campo de concentración. Y también se produce en Auschwitz, en él, un acercamiento hacia los judíos del este de Europa, más participativo en lo que a su fe se refiere, como sabemos. Tras el nacimiento de Israel, admite en sus propios escritos que se siente atraído por la propaganda sionista, pero no sintió la necesidad de unirse a ese proyecto. Visita Israel una vez, precisamente tras la guerra de los 6 días, y en sus impresiones escribe: Israel no es Europa, heredera de todas las corrientes de pensamiento desarrolladas en su suelo. A Israel le falta ese sedimento histórico que hace una Europa desde Gibraltar a Lograr. Tras la visita se autoconfirma la necesidad de existencia de dicho Estado, ya que cada judío estaría ligado a Israel en cierta forma. Es decir, suponía, era la imagen del refugio que le había faltado durante el Holocausto. Admiraba el país y el futuro que se estaba por construir, un futuro que se planificaba, según él, de igualdad y fraternidad. De hecho, ante las diferentes agresiones que sufre Israel, va a salir en su defensa con la escritura de diferentes manifiestos y de publicaciones periodistas. Él, una vez tras el éxito de su obra, deja su trabajo como químico, se dedica a la literatura y también al trabajo periodístico, y también participa en las diferentes manifestaciones que se ven en las calles italianas, apoyando al Estado de Israel ante las agresiones de su vecino. Hay un manifiesto que se titula Más que otro país, Israel deberá vivir. Esto corresponde a su primera etapa dentro del apoyo a Israel, porque después completamente a partir de los años 70 su forma de ver a Israel cambia completamente. Llegamos a una pregunta importante entonces: ¿por qué a pesar de esta defensa su obra Secuestro a un uomo es la única traducida y publicada en Israel y no es hasta 1989, después de su muerte? Porque, como he dicho, es todo debido a un cambio de pensamiento que se produce en los años 70 a raíz del creciente militarismo que desarrolla el país desde la presidencia, perdóname la pronunciación porque no sabría cómo decirlo, Menachem Begin, no sabría cómo pronunciarlo exactamente, ya que lo ven como una posible causa, este militarismo, una posible causa de todos los problemas que tiene Israel. Un país, según él, y textualmente, que era cada vez menos tierra santa y cada vez más un país militarista. Llega a decir esto Levi en la década de los 80. Además, firma el manifiesto llamada que Israel se retire del Líbano, en los años 80, si no me equivoco, con un total de 1.500 firmantes, demócratas y judíos, se hacen llamar ellos, y destacan entre estos Franco Belgrado, Natalia Ginsburg, Miriam Cohen, por citar algunos. Comienza aquí una serie de desavenencias entre la izquierda judía italiana, por supuesto he profundizado un poquito más en esto, que se verá en el trabajo escrito, y el propio Estado de Israel. La izquierda judía italiana se divide, no sabe cómo pensar oficialmente respecto al Estado de Israel, y esto seguramente es una causa más que probable del olvido al que se somete la obra de Levi. Además debemos sumar el hecho de que se han producido varias controversias debido a malinterpretaciones de textos de Levi, como aquella que llegaba a afirmar
que Levi comparaba directamente el exterminio judío con la agresividad hacia el pueblo palestino. Esto es una de las falsas controversias que se ha levantado en torno a malinterpretaciones de textos de Levi. Es un tema extenso y por supuesto está bien desarrollado, como he dicho, en todos sus matices en el artículo. Por tanto, termino aquí mi intervención y doy las gracias por la Gracias, Fran. Con esto terminamos la primera sesión y abrimos un pequeño turno de debate. Si tenéis alguna pregunta o algo que intervenir. Yo la verdad es que me gustaría destacar, mi pequeña aportación a día de hoy, que no es un día cualquiera, aunque estemos aquí también tenemos nuestra reivindicación como mujeres. Y me ha llamado la atención que en cada una de las ponencias, en la gran mayoría, ha habido cierta relevancia por la mujer. O sea, se ha mencionado en algún punto aparece a la mujer. O sea, en la revisión bíblica de Francisco, cuando hacemos una historia de la Biblia, Sara y Agar no tenía un papel ninguno. Luego, Rocío nos dice que en el Silmarillion no hay distinción de género. O sea, sí, pero no es tan contundente como en el Génesis. no se hace como una separación de tú estás en esta Sí, de tú eres la mujer y tú eres el hombre. Y luego ya, que me ha parecido muy reveladora la figura de García Baena con la voz, finalmente acabándole ya diciendo, le doy voz a la mujer, a una mujer que está en el cristianismo, a Verónica, que empuja las lágrimas, te doy voz. Eso me parece de decir que a lo mejor está un poco en todo más de lo que nos creemos, que a lo mejor la necesidad de parar es porque se la puede ver en todo. Y la figura de García Baena, mezclando lo sacro, lo erótico. Sí, sobre todo, fíjate que es una mujer muy activa. No es un sujeto paciente, por así decir, no un objeto literario, sino todo lo contrario. Date cuenta de que yo nunca me acabo de creer, vamos, nunca, desde que estoy trabajando en este poema del llanto de la hija y que realmente la hija se escape 20 días a llorar la virginidad. Si yo fuese su hija me escaparía 20 días a otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí sería darle una voz activa realmente a la mujer, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto, pero evidentemente nosotros estamos haciendo interpretaciones a posteriori, está claro, como todas las interpretaciones literarias. Por supuesto, lo que hacen las Tres Marías es pedir venganza. Piden que Dios haga su justicia. Están buscando al Dios del Antiguo Testamento. Yo no soy un especialista en la Biblia, realmente, ¿no? Pero ese Dios justiciero es el del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ella lo que piden es, dice, oye, me han matado la Virgen María, dice, me han matado a mi hijo, también una satisfacción, ¿no? A esto, ¿no? Es un poco mafia, ¿no? También en ese aspecto. Entonces yo creo que sí, que la mujer evidentemente se empodera a posteriori. Pero la interpretación está ahí, ¿no? Creo que no es ni mucho menos arbitrario ni baladí. No sé si eso contesta un poco a tu pregunta. Sí, muchas gracias, sí, era un poco en torno a eso. Te vi preocupado por el tema del nombre. El nombre es Iftah en hebreo. Exactamente, ¿y tiene traducción en castellano? No, pero sería va a abrir, ¿no? Que es lo que termina pasando. Igual el Talmud se refiere al tema si mata o no a la hija, ¿no? Porque es un cuento bastante heavy, ¿no? En las palabras de hoy. Parte del Talmud aclara que no, que ella termina siendo una especie de lo que hoy venía a ser una monja alejada en las montañas, pero que no se la mata, ¿no? Por el estatus y demás. Claro, habitualmente la comparación que suelen hacer los críticos es con la figura de Abraham, ¿no? Que si le pide que sacrifique a su hijo, se le pide directamente, en este caso casi es accidental, ¿no? Por eso decía yo que este está, como dice, un poco bocazas, ¿no? Al final acaba siendo eso. Sí, y también quería, del tema, yo no creo que Sara sea tan outsider, ¿no? El capítulo 23 comienza con la muerte de Sara. Esta chiste de Abraham junto con Isaac no le fue fácil a la madre, ¿no? Ella termina falleciendo. Igual el tema de Isaac y Abraham sigue siendo una cosa problemática a varios niveles, ¿no? Porque uno está acostumbrado a pensar en un chico como Isaac, pero Isaac ya era bastante grandecito para esa época, ¿no?
tiene un rol muy pasivo dentro del cuento. El Talmud más tarde también trata con este tema e intenta dar vuelta, ¿no?, el cuento, que es una prueba hacia Yitzhak y no hacia Abraham, ¿no? El capítulo empieza Bahía Jaread Barima Elu Elohim Nisait Abraham, y pasaron estas cosas. ¿Qué cosas? Nadie sabe, ¿no? En la Biblia siempre tiene este problema, y Dios lo prueba a Abraham. ¿Qué son esas cosas?, pregunta el Talmud. El Talmud nos cuenta un cuento que se pasa entre el hijo de Agar y Yitzhak, que se pelean entre ellos y Yitzhak pide que Dios lo pruebe, ¿no? Y todo pasa a ser al revés. Y este cuento en los siglos XI y XII, con los pogrom de las cruzadas, toma, ¿no?, un sentido muy especial de esta prueba que Yitzhak se lleva a sí mismo, que él mismo quiere ser sacrificado, ¿no? Es un lado oscuro en la historia judía. Lo último, me quería referir a él. El trabajo excelente, igual a veces siento una tendencia que uno a veces no lo hace a propósito, uno puede ser un lado hasta castrista, o uno lo ve también en historiadores como Julio Caro Barroja, lo que yo llamo un filojudaísmo antisemita, ¿no? Usted intenta encontrar varias veces una raíz judía a esta persona, aunque no sea religiosa, algo cultural, ¿no? Marcó el tema de la intelectual con la ironía judía, ¿no? Es un pensamiento muy, yo diría, heredado hasta de Werner Zumbart, ¿no? Que hoy en día uno ve lo peligroso que puede ser. Estos temas de identidad, yo digo, hay que tratarlos con cuidado y siempre saber que uno puede pecar en esto, ¿no? Y querer a veces vanagloriar a la intelectualidad judía, ¿no? Como yo siempre digo, mi padre cuando se junta con los amigos le habla de Einstein y demás, y yo digo, cuidado papá, eso es ser antisemita, ¿no? Gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención. Bueno, no, solamente, en realidad no tengo mucho que decir, simplemente el tema de la mujer, claro, aunque en el Génesis aparezca, Derrida está haciendo mención a que en esa historia concreta sí que están ausentes. Totalmente. Y además enfatiza no solamente Sara, sino con doble sentido su otra mujer, ¿no? Y la otra cosa que había comentado de la historia, aunque la historia haya podido tener muchas otras versiones, etcétera, ahí se están Derrida en realidad está releyendo a Kierkegaard, y el libro de Kierkegaard es muy dramático y muy obsesivo sobre cómo puede ocurrir esto que un padre mate a su hijo, y es repetitivo porque él no puede comprender, no le entra en la cabeza. Entonces a partir de ahí que vienen las reflexiones de Derrida. Y claro, yo no he entrado en todo el tema del judaísmo de Derrida, claro, que como él sí ha hecho, o sea, simplemente me he centrado en este libro de Dar la muerte, porque claro, ya he visto que el 28 de febrero hubo una conferencia sobre Derrida aquí, o sea que quiero decir que da para mucho. Sí. A todo este tema de la mujer, Sara y Agar, yo quería añadir que no creo que el texto las invisibilice, sino que somos nosotros los que no nos hemos fijado en ella, porque precisamente Agar es una esclava, pero Agar va a ser la iniciadora de todo un pueblo, que van a ser los ismaelitas y que van a tener un fuerte papel después, porque precisamente se está creando toda la genealogía para justificar que hay una lucha, un conflicto entre los ismaelitas y los israelitas. Y luego tenemos la figura de Sara, que no sé si nos hemos fijado en ese momento en el que Sara habla directamente con Dios, pero se ríe de lo que está diciendo Dios. Y le dice, ¿cómo va a ser que yo con esta edad, bueno, más bien, ¿cómo va a ser como que Abraham con esta edad me vaya a dar placer a mí? O sea, si lo leemos desde otra versión, otra perspectiva, es un comentario muy directo y que está dudando, que está poniendo en duda en las acciones del mismo Dios. Entonces creo que hay que empezar a leer a estas mujeres de una forma diferente,
la visión nos ha ido vendiendo y darle otra perspectiva y un protagonismo especial dentro del texto bíblico. Claro, ahí Derrida, aunque no escribe directamente de feminismo, siempre en toda su obra hay una reivindicación continua que es muy curiosa, porque claro, normalmente los feministas son mujeres, ¿no? Entonces es muy curioso que él esté reivindicando y hablando de ese tema con continuidad. En cuanto al otro, a lo que has hablado de los ismaelitas, etcétera, es lo que él señala en la segunda parte, en el punto en que hemos hablado de que no hay mujeres, las mujeres están ausentes y que la historia es absolutamente contemporánea. De hecho, me estaba acordando, estamos viendo en la noticia ahora todo el conflicto sobre la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Es que ese es el tema, es el tema del que estamos hablando. O sea que es una historia absolutamente actual. Sí, sobre la comunicación de Rocío, comentabas al principio cómo a veces cuando se trata de comparar varios textos se cae mucho en la voluntad de forzar para tratar de encajar ciertas similitudes, ciertas diferencias, y eso me ha recordado bueno, la cantidad de trabajos que hay sobre el tema es muy alta, pero comentarios sobre el cántico de San Juan de la Cruz, ¿no? Su relación con el Cantar de los Cantares y demás, el cántico que ya que estamos pues está puesto en boca de una mujer principalmente, y claro, es muy difícil explicar ciertas similitudes del tipo de ambiente, ¿no? Cuando se crea un ambiente, pero es realmente complicado explicar esto de dónde sale, y luego, una vez se observan las similitudes, explicar el sentido profundo o tratar de ver las relaciones de causalidad, por qué utiliza esta similitud, por qué coge esto, por qué aparta lo otro. Y no sé si querías hacer un comentario sobre el tema o alguna propuesta o alguien tenía alguna sugerencia, porque la verdad es que es algo que a mí me parece me preocupa bastante, porque claro, ir un paso más allá es realmente complicado. Tu comunicación a mí me ha gustado mucho, pero es algo eso que yo me planteo y no sé si querías decir algo. Hombre, para mí también como estudiante es súper complejo no remitirte constantemente a las fuentes para analizar un material nuevo que se te da, pero también sería un poco injusto. Pues obviamente siempre hay una fuente a la que remitirte y hay un montón de reminiscencias o de cosas que te recuerdan, pero juzgar completamente una obra intentando encajarlo en obra o en fuentes anteriores también hace que pierda un poco la genialidad nueva del autor o lo que tiene que aportar, no sé, pero es verdad que no remitirte a una fuente es un poco complejo, o no ver en un escrito algo que ya has visto en... no sé. Bueno, yo puedo preguntar también, bueno, a Rocío o al profesor Eduardo que está aquí. Normalmente cuando se estudia los comienzos de la historia de la filosofía siempre se opone el mitos y el logos, como diciendo el logos es lo que empieza la filosofía con el logos y ya desaparece el mundo un poco más primitivo, más infantil del mito. Pero ¿eso es realmente así? Es que si, normalmente se presenta de esa forma. Pero... Claro. Yo creo que eso es una herencia del sentido estúpido de la superioridad intelectual que hemos heredado en la Ilustración. Hemos heredado muchas cosas muy buenas de la Ilustración, pero el sentido, el propio modo en que has formulado tú, que para nosotros sea automático considerar el mito algo infantil, con toda la carga peyorativa que eso conlleva, cuando lo mítico para el propio Platón es vehículo de conocimiento, y cualquiera que haya leído Ión o los diálogos de Platón son historias. O sea, la analogía de la caverna es ni más ni menos que un mito. No es solo un mito, es ni más ni menos que un mito. Y es todo un vehículo de sabiduría, ¿no? Y conectando con la pregunta que han hecho, no sé tu nombre, Carlos, gracias, a Rocío, creo que es interesante porque complementa la visión del
lo que para Tolkien supuso escribir lo que ahora conocemos como el Silmarillion, que no es lo que Tolkien habría publicado. Es importante tener en cuenta respecto de ese texto fundacional que el Silmarillion es la edición que su hijo Christopher llevó a cabo 4 años después de la muerte de su padre, durante todo ese tiempo, de versiones. Tolkien escribió más de 100.000 páginas a lo largo de su vida. En algunos casos, algunos capítulos tienen hasta 8 versiones distintas, algunas en prosa, otras en verso, en algunas hay cambios hasta argumentales, y yo he visto una nota de 3 meses antes de la muerte de Tolkien en la que intenta explicar la redención de Galadriel, porque Galadriel es una renegada de los dioses. O sea, quiero decir que respecto de cuándo se escriben las cosas y qué es fuente y qué es primigenio y qué no lo es muy importante tener una historia textual para saber en qué momento hay un quiebro y por qué ese quiebro se efectúa, ¿no? Lo primero que Tolkien escribe de su Legendarium es la caída de Gondor, no es el Ainulindale. El texto fundacional cosmogónico de la mitología tolkieniana se escribe a posteriori, y hay 2 Silmarillion, hay un cuenta Silmarillion en 1926 y una versión después de 1930. En todo caso, lo que pervive es la intención de Tolkien de no presentarla como un texto revelado, en el sentido de que no haya... o sea, en el mundo de Tolkien, y en ese sentido Tolkien me parece que es heterodoxo, si se analiza desde la teología o desde el dogma católico, no hay nada menos que estas 3 cosas. No hay revelación, no hay encarnación y por tanto no hay redención. Nada menos. Y en ese sentido, su ortodoxia, si lo miramos desde esta perspectiva, pues sería nula, ¿no? Entonces, creo que a ese respecto, lo mítico, habría que recuperar este sentido positivo de lo mítico, porque no creo que haya una dicotomía out-out, no es un o el mito o la filosofía. Es que cuando los antiguos proponían un mito, no lo hacían como algo ejemplarizante, lo hacían para enseñar. Tenían una finalidad literalmente pedagógica, y por tanto el valor sapiencial que acarreaba un mito iba mucho más allá de lo que ahora mismo consideramos los cuentos de viejas. En mi intervención he intentado apelar a esto un momentico, ¿no? Cuando he dicho que el sentido ese que damos, estos son mitos, ¿no? Contraponiéndolo además a ciencia, como si el paradigma de la verdad residiese en la metodología de las ciencias experimentales, ¿no? Lo cual creo que es estrechar tantísimo el objetivo, que al final perdemos la visión periférica que nos da la posibilidad de colocar el fragmento en el todo, ¿no? Y adquirir una perspectiva sapiencial mucho más compleja, completa y nuclear.